Como decía Benedict Amann, este es el proyecto que estamos desarrollando en este momento con 82 pacientes. Estos pacientes, de los cuales la mitad hará tratamiento MDR, está haciendo o va a hacer tratamiento MDR, 20 sesiones, y la otra mitad realizará terapia de apoyo. Esto es importante porque en el estudio que hicimos, los pacientes del grupo control estaban realizando solo el tratamiento habitual. En este caso, estos pacientes realizarán terapia de apoyo, con lo cual la frecuencia de las sesiones será exactamente igual que la que hacen los pacientes de tratamiento MDR. Esto quiere decir que puede ser un estudio que nos puede dar elementos importantes para ver cuál es la diferencia entre la aplicación de MDR en este tipo de pacientes y el tratamiento de psicoterapia de apoyo. Esto es muy importante. Como veis aquí, el tipo de pacientes son pacientes con trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Los pacientes tienen que estar eutímicos, pero de cualquier manera, a diferencia del estudio piloto, en este caso los pacientes presentaban mayores niveles de inestabilidad. ¿Por qué se decidió esto? Porque de alguna manera era primero por cómo venían los pacientes, que venían derivados de distintos centros, y que por otro lado también explica cuál es la realidad clínica con la que nos presentamos. Entonces, lo que nos encontramos en el trabajo era algo que ya habíamos previsto en el estudio, que son pacientes que presentan un alto nivel de inestabilidad, con lo cual tenemos que intentar por todos los medios encontrar formas de favorecer su estabilidad anímica. Como veis, todos los pacientes presentaban eventos traumáticos, habían tenido distintas fases o distintos episodios durante el año anterior y eran pacientes que no abusaban tóxicos ni tenían enfermedad neurológica. De hecho, y aquí tenéis todas las pruebas y los test que hacen estos pacientes y el seguimiento que se hará con estos pacientes a lo largo del curso del tratamiento y posteriormente hasta un año después de acabado el tratamiento. Obviamente, en este momento, el estudio está muy avanzado. Ya hemos visto 65 pacientes, de los cuales 31 han hecho terapia MDR y 29 terapia de apoyo. Hemos tenido un nivel de bajas del estudio mayor que en el estudio anterior, precisamente por las características, como decía antes, de los pacientes que presentan un mayor nivel de inestabilidad anímica. Una cuestión importante, que es la siguiente. ¿Qué es lo que nosotros nos planteamos a partir del estudio que hicimos del estudio piloto? En el estudio piloto lo que habíamos trabajado era la aplicación estricta del protocolo estándar, pasado, presente y futuro. O sea, que hicimos fue ubicar los elementos traumáticos, trabajar con las experiencias traumáticas del pasado, después trabajar los disparadores del presente, que son muchos en este tipo de pacientes, y si era posible hacer plantilla de futuro. Eran 15 sesiones, con lo cual realmente hubo mucha dificultad en poder cumplir totalmente la propuesta que teníamos. Primero, una de las cosas que detectábamos es que muchos de estos pacientes tenían muchos disparadores en el presente que requerían una intervención de los terapeutas. Esa era una de las cuestiones que aparecía. Entonces, con lo cual, también es cierto que hay que decir que hablamos de paciente con trastorno bipolar, pero cada paciente es distinto, con lo cual, y con una historia diferente, con lo cual había algunos pacientes con los cuales pudimos aplicar el protocolo estándar de una manera clara. Primero pasado, después presente y en algunos plantillas de futuros. Pero en otros pacientes esto fue mucho más difícil. O sea que muchas veces cuando abordamos las experiencias traumáticas ya estaba muy avanzada la cantidad de entrevistas que estábamos haciendo. Entonces lo que decidimos es, tomando el modelo del protocolo estándar, en el protocolo que mencionaba el doctor Amann, lo que hicimos fue decidimos centrarnos primero en los disparadores del presente, en los factores perturbadores, de ahí vincularlo con las experiencias traumáticas del pasado y poder trabajar este tipo de disparadores. Y si después
existía la posibilidad de trabajar experiencias traumáticas que no habían sido del pasado, que no habían sido podido trabajar, se decidía hacer trabajar. O sea que el modelo es, partiendo de los factores más debilitantes que tenían estos pacientes, poder abordarlo con el tratamiento de 8 fases. El otro tema importante fue el tema de la estabilización de estos pacientes. A partir de esta experiencia, lo que hicimos fue lo siguiente. Desarrollamos 5 subprotocolos MDR. Aquí tenéis que estos subprotocolos se desarrollaron a partir de ver cuáles eran los mayores factores de riesgo que presentaban este tipo de pacientes. El primer subprotocolo es el protocolo de estabilización del estado de ánimo, porque una de las ideas que tenemos es que como MDR puede ser una terapia que pueda ayudar en la estabilización del ánimo de estos pacientes. Sabemos que en los trastornos bipolares tiene una base biológica, pero también, como ha dicho el doctor Amán, hay la presencia de los eventos traumáticos, es muy importante, en la aparición de los episodios de los distintos estados de los pacientes, y si podemos abordar, darle elementos de estabilización y de control, podemos favorecer, no diríamos evitar totalmente la recaída, porque muchas veces esto es difícil, pero para favorecer la prevención de determinados tipos de situaciones que puedan desencadenar distintos episodios. Por ejemplo, los estresores actuales son muy importantes, y si logramos que los pacientes puedan tener un conocimiento de esos estresores y un manejo de esos estresores, se puede disminuir el riesgo de recaídas. Protocolo de conciencia de enfermedad, protocolo para fortalecer la adherencia al tratamiento. Muchos pacientes tienen muchas dificultades, sobre todo en seguir el tratamiento farmacológico, que es muy importante, por las consecuencias que tiene el tratamiento farmacológico, de aumento de peso, de sentir que le controlan la vida, y entonces que los fármacos controlan su vida. Y entonces este protocolo es muy importante para que estos pacientes puedan seguir las pautas de tratamiento. Es cierto que muchos pacientes que tienen conciencia de enfermedad siguen a su pesar muchas veces, pero siguen las pautas de la medicación. El protocolo de síntomas prodrómicos, este es otro protocolo, que es el hecho que los pacientes aprendan a detectar cuando aparecen síntomas de hipomanía, síntomas depresivos, es la aparición de esto para poder recurrir a ayuda de una manera inmediata. Sabemos con los síntomas depresivos mucho más fácil porque los pacientes tienen una percepción de su estado depresivo y notan cómo esto afecta a su calidad de vida. Los síntomas hipomaníacos plantean otro problema. Los pacientes se sienten en un estado de bienestar, con lo cual, de alguna manera, es muy difícil que muchos de ellos puedan reconocer en este tipo de sintomatología la aparición de un estado hipomaníaco o maníaco. Por eso hemos desarrollado este protocolo de desidealización de síntomas maníacos. La palabra desidealización es un término un poco rimbombante, para decirlo de alguna manera, pero el objetivo sería que los pacientes puedan aprender a detectar y a reconocer determinadas conductas o pensamientos de tipo maníacos y las consecuencias que hayan tenido para su vida. Obviamente esto lo podemos hacer cuando los pacientes están en una fase eutímica, que puedan darse cuenta de estas consecuencias y que entonces puedan comenzar después a detectar cuando aparecen, sobre todo empieza una fase hipomaníaca y aparece una serie de conductas de riesgo, es darse cuenta de poder utilizar el recurso de solicitar ayuda para evitar que el episodio pueda aumentar los riesgos de un cuadro maníaco. Ahora, no quiero hacer un desarrollo muy extenso y quiero mostraros 2 vídeos. Uno es el vídeo de la aplicación del protocolo de estabilización del estado de ánimo. Este es un protocolo, así como los otros protocolos, en principio cada terapeuta elige el momento de aplicar el protocolo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen conciencia de enfermedad o tienen adherencia al tratamiento, por lo tanto no es necesario aplicar este tipo de protocolos. Hemos recomendado y estamos utilizando el protocolo de estabilización del estado de ánimo con todos los pacientes, y no solamente lo utilizamos en la fase de preparación, sino lo podemos usar a lo largo del tratamiento. ¿Por qué?
porque, como decía, son pacientes que tienen una labilidad emocional muy grande y este tipo de protocolos les puede ayudar mucho a ellos a poder tener elementos de empoderamiento que les pueda ayudar a manejar este tipo de situaciones. Una de las ideas que teníamos era que, como decía MDR, pueda ayudar en la estabilización del estado de ánimo del paciente. Esa es la función, no para eliminar el trastorno bipolar. Esto es muy importante tenerlo presente.